Buenas noches, queridos hermanos, amigos de Láser Mix TV. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal de Láser Mix TV. A todos nuestros hermanos y amigos de todo Lima Este y también de la selva central de nuestro amado Perú. Bueno, aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, la que transforma vidas, la que ha bendecido muchas vidas desde el inicio de la creación del hombre. Bueno, estamos aquí pues hablando acerca del amor de Dios, pero el tema principal es, ¿eres consciente del Dios a quien sirves? Hemos hablado de este Dios pues que es bueno, de este Dios que no está enojado con nadie, de ese Dios al que se le ha culpado de tantas cosas durante mucho tiempo, el hombre pues por no conocer cómo es Dios o quién es Dios o cómo ama Dios al ser humano, pues simplemente se han volcado a decir que Dios es responsable de todas las situaciones adversas que vienen a la vida de los seres humanos, tanto en la familia, tanto en la sociedad y en todas las áreas de la vida del ser humano. Se dice pues que Dios es responsable de todas las cosas que suceden. Les he dicho en muchas ocasiones que si Dios fuese responsable de todo lo malo que se le acusa, pues Dios debería estar preso verdaderamente. Pero estamos viendo el amor de Dios, estamos viendo cómo es el amor de Dios. El amor de Dios pues no tiene tamaño, no se puede medir, no con metros, no se puede medir con kilómetros, porque el amor de Dios pues para nosotros es simplemente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios para mí y para ti y para toda la raza humana es pues que Él se hizo hombre dejando su trono, dejando su gloria, dejando su poder, dejando su majestad, se hizo hombre, habitó entre nosotros y fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras rebeliones, a morir para que nosotros pues tengamos paz y podamos acercarnos a Dios con confianza de corazón, con confianza pues seguros de que Dios es bueno. Pues el que no escatimó a su propio Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Pues si Dios entregó a Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Entonces hemos visto la semana pasada, ¿no?, que mucha gente se hace esta pregunta: si Dios me amara, ¿por qué me han sucedido cosas malas? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué pues terremotos? ¿Por qué catástrofes? Pues si nosotros vemos un poco más en las redes, vamos a ver que muchas cosas de las que están sucediendo en estos tiempos, pues simplemente han sido ocasionados por el mismo hombre, por el mismo ser humano. El calentamiento global es responsabilidad del ser humano, pues dicen los científicos que nosotros mismos estamos creando nuestro exterminio aquí en la tierra, pero la Biblia dice que Dios ha creado la tierra para ser habitada. Entonces, hagamos lo que hagamos, pues la tierra va a permanecer, el hombre va a permanecer hasta cuando Jesucristo venga y establezca pues su reino sobre esta tierra. Y mucha gente se pregunta: si Dios me amara, no me hiciera pasar por estas crisis financieras, o ¿por qué juzgar que Dios te ama? Entonces no podemos juzgar a Dios, el amor de Dios hacia nosotros, por las cosas que nos suceden, porque nos despidieron del trabajo, o porque me molesté con alguien, o se molestó con alguien, o terminé la relación con un amigo, o terminé mi relación pues con mi esposa. No podemos medir el amor pues por las cosas que nos suceden a nosotros, pues simplemente la tendencia del ser humano siempre ha sido culpar a otros. Lamentablemente pues dentro del ser humano hay esa tendencia de culpar a alguien por lo malo que le sucede. Si no tiene éxito, o si al alumno, yo también lo he hecho, cuando el alumno es jalado en el examen, cuando papá, mamá o el hermano mayor le pregunta ¿qué pasó?, simplemente se dice: ese profesor me tiene bronca.
Y no es porque el profesor nos tiene bronca, porque no hemos estudiado simplemente y somos jalados, pero siempre culpamos a alguien. Pues esta tendencia la tuvo el primer hombre sobre la tierra, Adán. Cuando él desobedece a Dios, pues, y Dios le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Adán inmediatamente miró a Eva y dijo, la mujer que me diste me dio y yo comí. Claro, seguramente Eva le puso un cuchillo en la garganta para que comes o te corto el cuello. No, él comió del fruto. Dios le había dado la orden a Adán que el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Pero todos sabemos que Adán no murió instantáneamente. En el hebreo original Dios le dijo a Adán lo siguiente: si comes de este fruto que te estoy diciendo que no comas, pues eso te va a causar la muerte natural. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Adán vivió unos cientos de años después que comió el fruto y pues se multiplicó sobre la tierra. Y eso le causó, Dios le estaba hablando de la muerte espiritual, la separación de Dios por el pecado, le causó la muerte natural años más adelante. Y es lo mismo que está sucediendo en estos tiempos, porque alejados de Dios nada vamos a poder hacer. Entonces quiero hablarte en esta hora de 3 características del amor de Dios. Y vamos a hablar cómo es el amor de Dios, cómo nos ama Dios, cuánto nos ama Dios, qué estuvo dispuesto Dios a hacer para que tú y yo podamos ser acercados o cercanos a Dios. Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Y vamos a ver estas características. La primera característica del amor de Dios, número 1, es que Dios te ama incondicionalmente. Dios no te pone condiciones, Dios no nos pone condiciones para amarnos, Dios nos ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, dice que Dios es amor. Y Dios nos ama porque Él es amor. Y esta característica de que Dios nos ama incondicionalmente porque Él es amor, número 1, Dios te ama como eres, o Dios me ama como soy. Entonces Dios te ama como eres. Dios no te pone ninguna condición para amarte. Dios no te dice, si haces esto te voy a amar. No. Dice la Biblia que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios. Él te ama así como tú eres. No importa lo que hayas sido o seas en el presente. No interesa si tienes pecados. No interesa si tienes vicios. No interesa si tienes defectos. No interesa si eres débil. Dios te ama incondicionalmente, sin limitaciones ni condiciones. Su amor por ti y por mí jamás va a cambiar. Dios no cambia. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el Antiguo Testamento también dice, porque yo, el Señor tu Dios, no cambio. Dios no va a cambiar. Eso quiere decir que Dios nos ama incondicionalmente y que el amor de Dios por ti y por mí jamás va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Su amor es inalterable e inmutable. La medida en que podemos decir cuánto me ama Dios es simplemente esta palabra: de tal manera. Dios te ama de tal manera. Eso es lo que dice Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es la dimensión del amor de Dios. Dios te ama como eres. Aún no habíamos nacido, pero hace 2000 años Jesucristo murió por ti y murió por mí. Eso es el amor de Dios. Simplemente dice, de tal manera. Y de tal manera te amó Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él.
Qué maravilloso es el amor de Dios. Dios te ama, Dios me ama, así como somos. Precisamente nuestra condición pasada o presente es una oportunidad para que experimentemos que el amor es siempre fiel. Dios es siempre fiel, no a nosotros, sino al amor que Él tiene por nosotros. Porque nosotros podemos fallar, nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos cometer errores y los vamos a cometer. Pero el amor de Dios no es medido por nuestra conducta. Es como un padre de familia. Ayer hablaba con un padre de familia y estábamos hablando del amor de Dios. Yo le decía, simplemente le dije esto: si tu hijo lo jalan en el colegio, ¿no le vas a dar comida? ¿No le vas a comprar ropa? ¿No le vas a dar de comer? ¿No lo vas a dar? ¿No vas a hacer algo por él? Él me dijo, claro, porque yo amo a mi hijo no por lo que él hace, yo amo a mi hijo porque es mi hijo. Y de la misma manera Dios no nos ama a nosotros pues por nuestras debilidades, Dios nos ama a nosotros porque somos sus hijos, somos su creación. Él te creó a ti, Él me ha creado a mí. Aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos estaba cuidando, Dios nos estaba guardando. Pues si estamos vivos y hemos pasado esta pandemia, pues es por la sencilla razón de que tenemos algo que hacer. Y Dios sabe que tenemos algo que hacer. Si hoy experimentas el amor de Dios, es porque Él tomó la iniciativa de amarte primero, tal como eres. Jesucristo no dijo, yo voy a morir por los buenos. Pues la Escritura dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios hace salir el sol sobre corruptos e incorruptos. Dios hace salir sobre el justo y sobre el ladrón. El sol sale para todos. Pues así es el amor de Dios. El amor de Dios puede alcanzar aún a la persona rebelde, a la persona mala. El amor de Dios puede alcanzar pues al adicto a las drogas, al alcohólico. El amor de Dios puede alcanzar a todo el mundo. Pues Jesucristo murió por todos. Acuérdense ustedes que hay un mal decir en el vocabulario de mucha gente. Dicen que cuando Jesús estaba en la cruz, a su lado derecho estaba el ladrón malo y a su lado izquierdo había un ladrón bueno. Ahora la pregunta es, ¿habrá ladrón bueno? Pues yo creo que no. Si un ladrón es ladrón porque roba, no puede ser bueno. No puede ser un ladrón bueno. Yo llamaría más bien un ladrón pues soberbio y un ladrón humilde. Un ladrón que no quiso arrepentirse y un ladrón que se arrepintió. Porque cuando el ladrón, pues el rebelde le dijo, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y bájanos a nosotros también y creeremos en ti. El otro le dijo, miró al compañero y le dijo, tú y yo nos merecemos esta cruz. Le estaba diciendo, nosotros somos ladrones. Él estaba reconociendo. Y eso es lo bueno delante de Dios, reconocer cuando te equivocas. Eso es lo bueno, eso es lo que Dios quiere, que reconozcas que te equivocas. Eso es una verdadera humildad, pues es de valiente reconocer que te equivocas. Y él le dijo, nosotros con justa razón estamos aquí. Le estaba diciendo, sabemos lo que hemos hecho. Y la crucifixión, la muerte en la cruz en el tiempo de los romanos era para los convictos, era para los que habían sido sorprendidos infraganti. Es por eso que él le dice al compañero, pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Este hombre está en esta cruz injustamente. Ellos sabían que Jesucristo estaba ocupando el lugar de Barrabás. Barrabás se merecía esa cruz, pero lamentablemente Pilato cometió el error de decir, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Los religiosos que odiaban a Jesús porque le decía su verdad, pues simplemente dijeron, suéltanos a Barrabás. El justo por los injustos. Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que demuestra la cruz, el amor de Dios.
un justo muriendo por los injustos. Hubo un cruce, hubo un cambio. Jesucristo haciéndose pecador en la cruz para que nosotros vivamos a la justicia. Él cargando con nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados. Él entregando su vida para que nosotros podamos vivir. Él haciéndose pecador, Él haciéndose enfermedad para que nosotros pues seamos sanados. La Escritura dice que Él se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dígame si eso no es un verdadero amor. El que ama, dice, da la vida por sus amigos. Eso es lo que no quedaba en la mente de los judíos de ese tiempo. ¿Cómo puede ser posible? Es imposible que un justo muera por los injustos. Pues quiero decirte que eso fue lo que pasó en la cruz. Lo explicaban los profetas. Pero lamentablemente pues ellos esperaban a un rey conquistador, un rey como David, uno que iba a derrotar a los romanos, uno que iba a derrotar con espada y lanza, pero Jesucristo no vino a hacer esas cosas. Jesucristo vino a morir en la cruz por ti y por mí. Eso fue el verdadero amor de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en eso consiste el amor de Dios. Que el amor de Dios, cuando nosotros aceptamos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pues Dios derrama de su amor en nuestro corazón. Y ese amor que Dios derrama en nuestro corazón hace posible que nosotros podamos amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Y aún amar a nuestros enemigos. No para aplaudirles cuando hacen algo malo, no, sino para hablarles del amor de Dios y que ellos también vengan al arrepentimiento de la verdad. Y ellos puedan saborear, ellos puedan recibir ese amor genuino de que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y fue a morir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso fue lo que pasó. Entonces podemos decir que Dios te ama como eres. La Biblia declara que Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Es lo que dice en Romanos 5:8. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué verdadero amor! Que Él entregue su vida para que nosotros podamos vivir. Y por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. En esto, dice la Escritura, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Te vuelvo a leer. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se mostró el amor de Dios en que Él envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Entonces podemos decir claramente que Dios te ama como eres. B, Dios te ama sin necesidad de que uses una máscara. No vayas a Dios con una careta. En cierta ocasión un joven me dijo, pastor, he fallado, he pecado, estoy arrepentido. Y le dije, bueno, es tiempo que se lo digas a Dios, porque yo no voy a perdonar tus pecados. Yo te puedo apoyar en oración, pero tú, como dice la Escritura, tienes que confesar tus pecados. Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y él me dijo, pastor, pero no es la primera vez. Siempre le pido perdón y siempre caigo, pastor. La verdad no sé qué hacer. Y le dije, acércate a Dios con un corazón sincero. Y me dijo, pastor, pero ¿con qué cara voy a ir a Dios? Y le dije, con la única que tienes. No necesitas cambiar de cara para acercarte a Dios. No puedes poner una cara de santidad, una cara de piedad, una cara piadosa para acercarte a Dios. No, porque Dios no está mirando tu rostro, Dios está mirando tu corazón.
A Jesús no le podían engañar porque dice que el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de esos hombres cuando se le acercaban. Entonces no necesitamos una máscara, no necesitamos una careta, no necesitamos una mascarilla para acercarnos a Dios. Dios no es el COVID, Dios no es la enfermedad. Vayamos a Dios como somos. Para que Dios te ame, tú no necesitas aparentar otra cosa distinta a lo que eres. No necesitas aparentar piedad para que Dios te ame. No necesitas fingirte ser cristiano para que Dios te ame. La Biblia dice que Dios descubre las intenciones del corazón y que nada hay oculto ante su presencia. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe lo que hemos pasado ayer. Dios sabe lo que hemos pasado hoy, y por si no lo sabes, Dios sabe lo que vas a pasar mañana, porque Él es eterno. Entonces acerquémonos a Dios tal cual somos. Dios no te ama por tus cualidades o por tus virtudes o por lo que aparenta ser. Él te ama a ti. Su amor por ti no depende de cuántos aplausos recibas, ni cuán popular seas en el mundo o en la iglesia, ni de la cantidad que consagres en dar a la gente. No, Dios no te ama por eso. Dios te ama porque Él es amor. Y Dios quiere que entendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendamos que Dios ama incondicionalmente, que Dios no necesita que nosotros nos pongamos caretas para responder a su amor, pues podremos amar a Dios y podremos amarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que no se ama a sí misma. Es lamentable eso. Si no eres capaz de amarte, como dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba diciendo, te tienes que amar primero tú. Porque si no eres capaz de amarte, y de eso vamos a hablar más adelante, si no eres capaz de amarte a ti mismo, ¿cómo puedes decir que puedes amar al prójimo? No se puede. Tú no puedes dar algo que no tienes. Eso es lógico, ¿verdad? Si no tienes, ¿qué puedes dar? Nada. Pero si tienes amor, vas a dar amor. Y si tienes amor y tienes que compartir, vas a poder compartir. Si no, no podrás hacerlo. Entonces, el amor de Dios no depende de estas cosas. Dios te ama con tus cualidades, Dios te ama con tus defectos, Dios te ama con tus virtudes e incompetencia. Dios no siempre aprueba lo que tú piensas ni lo que haces, pero en cambio, Él te ama. Dios no te ama por tus virtudes, por tus cualidades. Dios te ama porque es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Dependamos de ese amor. Nos conviene conocer ese amor. Nos conviene a nosotros, pues, disfrutar de ese amor. Sé, Dios te ama fielmente. Dios te ama fielmente. Dicen que había un marinero. Le gustaba mucho navegar. Pero todos sabemos que en los barcos y en muchas casas y en muchas iglesias, pues, ponen un gallito apuntando, y el viento ubica a ese gallito siempre en la dirección correcta. Pues este marinero puso un letrerito con una flecha que decía: Dios me ama. Y él pensaba, a donde el viento apunte, de donde el viento venga, pues yo sabré que Dios me ama. Y tenemos que saber que Dios nos ama fielmente. No importan las dificultades y los cambios, Dios siempre nos amará. Dios declara en su palabra: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama fielmente. Les acabo de leer lo que dice Jeremías 31:3. Dios dice: con amor eterno.
Eterno quiere decir pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque la eternidad no es controlada por el tiempo. Tiempo tenemos nosotros. La Biblia dice tiempo de nacer, tiempo de crecer y tiempo de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de dormir, tiempo de despertar. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero el amor de Dios por ti y por mí es eterno, no va a cambiar. Me acuerdo cuando estaba jovencito, estaba regresando a casa, caminé como nunca con un amigo ya mayor. Caminamos todo el día y yo como cargando peso. Estaba en Ayacucho. Pues era subida, cerro tras cerro. La verdad, yo que había nacido acá en Lima, pues no estaba acostumbrado a esas caminatas. Pero caminé a la par con este amigo ya mayor que yo. Y llegamos pues a cierto lugar. Ya caía la noche, él dijo, vamos a descansar aquí en una choza para los viajeros. Hizo una sopa, me despertó, me había quedado dormido, me dijo, Johnny, ya sírvete, vamos a comer y después duermes. Teófilo se llamaba, le dije, Teófilo, mañana hay que salir temprano porque quisiera llegar al colegio. Ya me dijo, a las 5 nos vamos. Ok, le dije. Y desde ese lugar donde estábamos teníamos que subir una colina, un cerro. Y ni bien salimos, no podía caminar. No tenía fuerzas, mis piernas no me respondían. Me puse a llorar, le dije, no puedo caminar. Me dijo, vamos despacio. Caminaba un poquito y me sentaba. Caminaba otro poquito y me sentaba. Mi pensamiento había un lugar en la cima de la montaña que se llamaba Caña y Cruz. Cruz quemada. Le decían cruz quemada porque habían puesto una cruz y bueno, pues unos pastores habían encendido el lugar y la cruz se había quemado. Pero mi pensamiento estaba llegar a la cruz, a la cima, por ahí pasaba el camino y decía, cuando llegue a la cima voy a poder ver el pueblo, voy a poder ver el colegio, a los alumnos. Ese era mi meta. Como pude, despacio, casi a mediodía, algo que lo podíamos haber hecho en 1 hora o tal vez en 1 hora y media despacio. Me pasé caminando casi como 7 horas hasta el mediodía. Pero mi mente estaba llegar a la cruz. Decía, si llego a la cruz, llegaré a la casa. Si llego a la cruz, veré lo que quiero ver, veré el pueblo de Anchihuay. Y sí, cuando llegué a la cruz, pude ver no solamente el colegio, no solamente la casa donde vivía, pude ver a mi madre que estaba en el río lavando ropa. Me demoré otras casi 3 horas en descender de la colina. Ya sin peso porque el amigo se había adelantado, me dijo, me llevo tu carga, Johnny. Es lo que Dios quiere, que tú vayas también a la cruz. Si llegas a la cruz, del donde Dios demostró el amor por ti y por mí, pues llegarás a casa. El amor de Dios es eterno. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día viernes a la misma hora por la Cermix TV. Bendiciones. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz.